El texto bíblico se encuentra en Efesios capítulo 5, versos 12 al 17. Nos encontramos en la tercera parte de esta serie o miniserie dentro de Efesios, el contraste absoluto, tercera parte. Damos lectura en el nombre del Señor, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Padre, hemos leído tu palabra. Te pedimos que tú puedas hablarnos en esta mañana. Nuestros sentidos sean abiertos, Señor, nuestros oídos sean abiertos para oír lo que tú tienes que decirnos. Capacita de manera especial a quien predica, pero también a quienes escuchan, de manera que esto no sea solo información que en este lugar se está diciendo y oyendo, sino que sea tu palabra, Señor, manifestándose de manera poderosa en nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hemos estado, hermanos, en el capítulo 5 ya de manera parcelada, ¿no? Hemos ido, por decirlo de algún modo, bocado a bocado en este capítulo 5, que podría verse bien expuesto de una sola vez. Recuerde que estamos viendo una carta, ¿sí? El capítulo 5 se vino a llamar capítulo 5 de manera muy posterior, a través de una división que se hizo. Y he querido hacerlo así para ir, digamos, enfatizando cada punto de la predicación. Y en esta oportunidad, ya casi por terminar, nos va a quedar solamente una predicación más en esto de los contrastes absolutos. Pero a modo de introducir y de recordar, permítame leer los versículos que hemos compartido hasta este momento, para que refresquemos en nuestra memoria de lo que estamos hablando en un contexto más amplio. Dice el capítulo 5, verso 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio como fragante aroma. Ahí encontramos la base y el fundamento de nuestra predicación. Tenemos que andar como hijos de Dios, tenemos que andar en amor y nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Luego en el verso 3 dice, empieza a hacer los contrastes. Recuerde que esta serie se llama El contraste absoluto. Pero la inmoralidad y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se mencionan entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Estas expresiones de pecado propias de la época de los Efesios, pero que no son lejanas ni ajenas a lo que nosotros vemos hoy en nuestra sociedad, como lo son la inmoralidad, la inmundicia, la impureza. En el tema del lenguaje estuvimos examinando las obscenidades, las groserías, las vemos a diario, hermanos. Y el apóstol nos está diciendo que de manera positiva tenemos que imitar a Dios, tenemos que andar en amor como Cristo y tenemos que alejarnos por completo de este tipo de pecados y de cualquier otro tipo de pecados. Que nadie les engañe con palabras vanas, dice el verso 6, pues por causa de estas cosas viene sobre ellos, que nadie los engañe con palabras vanas, decíamos. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas. ¿Ve? Antes eran tinieblas. Pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque en verdad es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto.
Y ahí hemos llegado, ¿no?, al punto en que vamos a compartir esta mañana, en el verso 12, donde el apóstol Pablo escribe: porque es vergonzoso aún hablar las cosas que ellos hacen en secretos. Recordemos la metáfora de Pablo, ¿cierto? Antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Y en el verso 11 recién leímos: y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Y ahora viene el verso 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Estas obras estériles de las tinieblas, somos llamados a no participar de ellas y hacerlas evidentes, desenmascararlas, decía el verso 11. Y ahora el apóstol Pablo, de manera más singular, habla de cosas. Bueno, entendemos de manera clara, ¿no?, que esas cosas son estos pecados, ¿no? Dice el apóstol: es vergonzoso hablar de esto. Y eran prácticas que eran cometidas por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles que no se habían convertido, que no habían venido a la fe. Ellos son los que entran dentro de esta categoría de ellos. ¿Y cuáles serían estas prácticas? Las mismas que hemos venido compartiendo en las últimas semanas. Las leímos recién, verso 3, inmoralidad, impureza, avaricia y todo lo que se deriva o se relaciona con eso. Toda práctica pecaminosa para el día de hoy es considerada dentro de estas cosas que el apóstol Pablo está hablando. Dice un autor: son tan detestables estas cosas hechas a escondidas que Pablo se siente avergonzado de mencionarlas. Lo hacen en secreto, se refiere a las obras de las tinieblas que uno hace en privado o bajo la sombra de la noche, cuando no puede ser detectado ni visto por nadie. Dentro de mi itinerario de lunes a viernes, en general, bueno, de lunes a viernes, tengo que estar con mis hijos durante la mañana y a veces tengo la oportunidad de mirar un poco noticias, las primeras noticias que salen en la mañana. Y me doy cuenta que siempre, sobre todo los matinales, en particular el que veo yo, inicia con alguna noticia. Hubo un homicidio, hubo un asalto, hubo un portonazo, y son cosas que suelen ocurrir en el transcurso de la noche. ¿Sí? O sea, las tinieblas, ¿no?, la oscuridad da pie a que se manifiesten ese tipo de cosas porque se hacen en lo secreto, ¿no? Los delincuentes buscan hacerlo de manera de no ser sorprendidos. En ese sentido, la oscuridad les favorece. El pecado también se ve favorecido, no tanto literalmente por la noche, pero sí se busca hacer en lo secreto, de manera de no ser sorprendidos en ello. Y Pablo dice que ni siquiera hay que mencionar esas cosas. Dice: porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Dice: algunas enfermedades, dice John MacArthur, sustancias químicas y sus productos nucleares son mortíferos a tal grado que aún los técnicos y científicos que trabajan con ellos, con la mejor preparación y protección disponibles, se encuentran en peligro constante. Ninguna persona sensata estaría dispuesta a trabajar alrededor de tales cosas de manera descuidada o arriesgada, ¿sí? Cosas que te pueden poner en peligro. Podríamos aplicar ese mismo concepto a lo que está el apóstol Pablo diciendo: porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Podríamos decir que ese es material tóxico para el alma. Por eso el apóstol dice: es vergonzoso aún hablar de eso, y tiene un potencial de contaminar aún nuestro corazón. Warren Wiersbe cuenta un testimonio, una experiencia de un amigo que fue, o que estaba más bien trabajando con jóvenes. Y ese amigo creyó que era necesario leer todo lo que estaba disponible sobre los jóvenes y sobre sus inclinaciones a fin de entenderlos mejor. Pero se contaminó de tal manera al hacer este estudio que esta persona que trabajaba con jóvenes terminó pecando. Ahora comenta Warren Wiersbe: no es necesario que un creyente le haga una autopsia a un cadáver putrefacto para entender lo que está podrido. Todo lo que tiene que hacer es encender la luz, porque la luz es la que manifiesta todo. Algunos libros y artículos escritos por cristianos acerca de diversas cuestiones morales son tan explícitos que casi hacen tanto para divulgar como para curar el problema. Podemos dar el diagnóstico y la solución de Dios para pecados sin presentar detalles tan sórdidos, nos dice John MacArthur. ¿Sí?
no necesitamos ir al detalle de estas cosas, ¿no? Porque son tan escandalosas, son tan pecaminosas, que ir al detalle va a terminar contaminando aún nuestros corazones. Es un poco lo que nos está diciendo el verso 12. Y aquí viene la única opción, hermanos, de cambio que quienes están presos de estas cosas tienen. El que está preso en el pecado, hay una sola opción, hay una sola posibilidad para que esa persona sea libre del pecado. ¿Sí? No son cosas superficiales, no son cosas cosméticas. La única opción, la única vía, el único camino para que los hombres sean libres de esta manifestación constante de pecado que se produce por lo que hay en su corazón, ¿no? Verso 13, pero todas las cosas se hacen visibles. Recuerde, cosas son estos pecados, cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que hace visible es luz. Nuevamente se está refiriendo a estos pecados, ¿no? Se hacen visibles, quedan expuestos, son confrontados. El otro significado puede ser también son reprochados por la luz. El pecado debe ser expuesto por la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es lo que lo pone en evidencia. Pero recuerde que la semana pasada habíamos dicho en el verso 8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, la idea más cercana de luz no es precisamente la predicación del Evangelio, sino nuestra propia conducta. Nosotros somos luz, anden como hijos de luz. Los creyentes de Éfeso eran la luz en el Señor y tenían la responsabilidad de alumbrar con su testimonio a quienes estaban a su alrededor. Sus propios testimonios eran a toda esa tiniebla que les rodeaba, esa luz que iba a poner en evidencia sus pecados. Cuando tú y yo tenemos un buen testimonio de hijos de Dios, cuando tú y yo somos un modelo de evangelio, eso es evidente a los que están presos de estas cosas. Tenemos, iglesia, esta gran responsabilidad. Actualmente es lo que nosotros tenemos. Cuando una iglesia cumple su función de iluminar, entonces pueden ocurrir dos cosas. Las personas rechazan esa luz y se endurecen en sus pecados, o las personas se arrepienten de sus pecados. No hay un punto intermedio frente a la evidencia de la luz y a la predicación del Evangelio. O las personas se arrepienten o las personas perseveran en su pecado. Algunos dicen, no, yo voy a decidir más tarde. Bueno, ese que dice que va a decidir más tarde está resistiendo la predicación del Evangelio. Solo una razón, pueden haber muchas, pero principalmente porque ese más tarde no le pertenece. Ese más tarde puede llegar en 5 minutos más, si Dios así lo quiere. El día del arrepentimiento es hoy, es ahora. No es mañana, no es para 15 días más, no es el próximo año cuando yo esté más desocupado, cuando tenga menos responsabilidades. Hoy es el día de venir a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. Si tú has sido iluminado por esa luz, que decíamos es nuestro testimonio y también la predicación del Evangelio. Para que las personas reconozcan que están en condición de tinieblas, deben recibir la luz de Cristo, porque su propio juicio está entenebrecido. Son ciegos y son capaces de ver que son esclavos del pecado. Si vamos preguntando por la calle, ¿tú te consideras esclavo de algo? No, hoy día el discurso más general es que todos somos libres. No, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Pero las personas sin Cristo son esclavas y presas del pecado y no son capaces de ver ese diagnóstico en sí mismos. La única manera para que ellos vean eso es que la luz de Cristo les resplandezca. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad en ellos, amados hermanos. La luz puso en evidencia que el hombre sin Dios es tiniebla y por lo tanto preso de sus pecados y van caminando a la eterna condenación. ¿Sí? Van caminando a la eterna condenación. ¿Qué debe hacer el hombre que quiere un cambio de cara a lo eterno, un cambio de cara a su relación con Dios? Verso 14. Por esta razón dice,
Recuerde que estamos hablando de la exposición de la luz. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Algunos estudiosos dicen que este versículo se relaciona con Isaías 61. Leamos Isaías 61, dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Podemos captar ciertas similitudes, es verdad. Para otros estudiosos dicen que esto es un himno cantado en la iglesia primitiva para celebrar la resurrección y una invitación a los incrédulos presentes en la congregación. Es decir, cuando se celebraba el día domingo, ¿no? los servicios, o cuando venían personas y se bautizaban, se cantaba este himno, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tiene mucho sentido. Y una tercera opción es que fuese un himno basado en Isaías 61. Como sea, podemos un poco ir a este versículo 14 y decir que el que duerme no es alguien que está dormido en su cama. La alusión es a alguien que está muerto. Y muerto espiritualmente. Lo sabemos porque el mismo texto nos dice, levántate de entre los muertos. Dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Y antes habíamos visto esta expresión de muertos, ¿lo recuerda? En Efesios capítulo 2, verso 1. Ya Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Otra vez, esa es la condición de todo ser humano. Todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Segunda a los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso no son capaces de discernir su propio pecado. Están cegados. El Dios de este siglo, por un lado, decíamos recién, están muertos en sus delitos y pecados, pero la cadena parece ser doble porque el Dios de este mundo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahora bien, si este versículo 14 fue o un himno o una expresión inspirada basada en Isaías, grafica, hermanos, tres cosas al menos. Uno, el estado del hombre. El estado del hombre. Dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Ese es el estado, esa es la condición del ser humano. Está muerto en sus delitos y pecados. También nos muestra el verso 14 la respuesta que debe tener expuesta su pecaminosidad. Cuando las personas son alumbradas por la luz, esta debe ser la respuesta. Si quiere alcanzar salvación, si quiere alcanzar vida eterna, si quiere tener comunión con Dios. Dice, y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. O sea, perdón, lo que la persona tiene que hacer en el verso 14 al comienzo, despiértate. Despiértate tú que duermes. En otras palabras más sencillas, es un llamado al arrepentimiento. Y finalmente podemos ver los resultados de eso. Y te alumbrará Cristo. Tres elementos en el verso 14, elementales para la predicación del Evangelio, elementales respecto de aquellos que quieren venir a la fe en el Señor. Tienen que arrepentirse, despertarse de su estado, ¿no? Una vez expuestos a la luz, levantarse de entre los muertos y te alumbrará a Cristo. Para los efesios esto ya era una realidad espiritual concretada, realizada, ya hecha en aquellos que habían venido en arrepentimiento y fe. Esto es, hermanos, lo que cada uno de nosotros ha experimentado. Nuestra maldad fue expuesta por la luz de la verdad, respondimos en arrepentimiento y fe, y ahora, ¿sabe? Este propósito, esta forma de acercarnos a Dios en el comienzo de nuestra fe, debe encontrar otras aplicaciones que van a ser más profundas. En la santificación nuestros ojos van ganando, para ocupar términos contemporáneos, resolución. ¿Sí? Los más jóvenes, muchos han nacido con los 4K y más, pero quienes somos más antiguos sabemos cómo se veían los televisores antes, ¿no? Bueno, y los más antiguos aún blanco y negro, qué decir. No vamos a mirar ni a nombrar a nadie para no aludir. Pero hoy día la imagen ha ganado resolución. No sé si hay algo después del 4K, hay algo, 8, ¿no? Ya va una cuestión con una nitidez absoluta. Bueno,
para ocupar esa misma figura, iglesia, cuando nosotros ya estamos en la fe, pecados que en el pasado, o pecados que en mi vida me van pareciendo poco importantes, en la santificación la resolución va aumentando. Entonces ya podemos ver cosas que antes no nos parecían pecados y los podemos detectar como pecados. Eso es un poco la santificación en términos analógicos, ¿no? O haciendo una analogía. La resolución va aumentando, no solo lo observamos, no solo vemos que cosas que yo hacía y pensaba que estaban bien son pecados, sino que nos arrepentimos de ellas. Nos arrepentimos de ellas. Dice John Stott, la conversión no es nada menos que despertarnos del sueño, levantarnos de los muertos y ser traídos fuera de la oscuridad a la luz de Cristo. No es extraño entonces que debamos vivir una vida nueva como consecuencia de ello. Y aquí está esa consecuencia, aquí está esa vida nueva también otra vez expresada en términos de contraste. Y pasamos a nuestro segundo punto de esta mañana, es que andemos según lo que somos. Dice el verso 15, por tanto, en vista de esa transformación, en vista de que hemos sido expuestos a la luz y hemos despertado de entre los muertos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Yo le pregunto, ¿qué es andar? Usted ya lo sabe, porque es un término que hemos visitado varias veces ya en Efesios. Andar es vivir, es un estilo de vida, es nuestro comportamiento. Ya no está de acuerdo con el mundo, la carne y el diablo, ni tampoco con lo que hacen las personas que no conocen a Dios. ¿Cómo vivíamos antes de Cristo? Aquí la propia carta nos lo recuerda, ¿no? Antes de Cristo, Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿sí? En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí están presentes, hermanos, verso 1, la carne, verso 2, el mundo, también verso 2, el diablo. Entre ellos también todos nosotros, dice Pablo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así andábamos nosotros. Andábamos en la corriente de este mundo, andábamos bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo. Andábamos en nuestra propia carne. 3 elementos. Efesios 4:17. Digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como también andan los gentiles en la vanidad de su mente. Andábamos en la vanidad de nuestra mente, es decir, teníamos nuestros propios dioses, nuestros propios ídolos. Esa era nuestra manera antigua de vivir. Pero nos alumbró Cristo. Amén. Nos alumbró Cristo. Amén. Y entonces tenemos que andar ahora de manera distinta. Efesios 5:2. Y anden en amor. Así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Tenemos que andar en amor. Además, Efesios 5:8 nos dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Tenemos que andar en amor y tenemos que andar como hijos de luz. Y ahora volvemos de nuevo a nuestro verso 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios. Podríamos decir, tengan cuidado cómo viven. Presten atención, hermanos. Miren su caminar. Autoevaluémonos a la luz de la palabra del Señor, con la luz de Cristo. Quisiera darle un argumento aquí para esta autoevaluación constante que tenemos que hacer. Para que tú y yo seamos hijos de Dios, para que hayamos recibido el Espíritu Santo, se tuvo que pagar el mayor precio en la historia de la humanidad. El justo Hijo de Dios muriendo por los pecadores. Y esa es una realidad espiritual, ese es un hecho espiritual que nosotros no podemos darnos la licencia de vivir ahora como queramos. La obra de Cristo patente cada día en nuestras vidas debe inclinarnos a tener cuidado de cómo vivimos. No porque nos lo impongan, sino porque es una respuesta en amor.
en amor por la salvación que hemos recibido, por el rescate que se nos ha dado. Una vez más, Pablo nos ofrece un contraste respecto del andar. Son dos polos opuestos. O lo haces a la manera de las tinieblas, de manera insensata, o lo haces sabiamente como hijos de Dios, con la luz de Cristo. La primera forma de andar, de vivir, no supone nada extraordinario. El insensato o el necio, como traducen otras Biblias, la verdad es que viene incorporado. Cada ser humano nace con esta capacidad, llamémosle capacidad entre comillas, de vivir neciamente. Y la segunda supone la obra extraordinaria de Dios. Para andar sabiamente no es solo cosa de voluntad. No es solo yo voy a andar sabiamente, me voy a esforzar. Nadie puede andar de manera bíblica, en la sabiduría bíblica, perdón. Nadie puede vivir de manera sabia, a la manera bíblica del término, a menos que Dios haya hecho algo en su corazón. A menos que Dios le haya dado vida nueva en su corazón. Ese es el sustrato, ese es el fundamento esencial para que nosotros de verdad seamos sabios. Por lo tanto, dice un autor, la vida santa requiere inteligencia y responsabilidad, prudencia y sensibilidad. ¿Sí? El necio, por el contrario, niega a Dios y vive aparte de su mando o de sus mandamientos. Y como consecuencia de ello, corrompe y hace cosas abominables, sustituyendo dioses falsos y siguiendo enseñanzas equivocadas. Ahora, volvamos al término insensato o necio. Y mire cómo es descrito en Salmos el necio. Salmos capítulo 14, verso 1. Tenemos ahí la Reina Valera, ¿no? Dice el necio en su corazón. Pero acá esta dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. ¿Cuál es el primer hecho del Salmo? La convicción o la idea del necio, ¿sí? El necio que ha afirmado que no hay Dios. ¿Y qué es lo que sigue a esa afirmación? Corrupción. Corrupción, cosas abominables. No hay quien haga el bien, dice el salmista. Desde esa afirmación, desde esa engañosa afirmación, que es decir que no hay Dios, se perfila todo el carácter y la forma de vida del que es necio. El necio vive buscando maneras pecaminosas de satisfacerse. El necio busca su propio bienestar. El necio va a vivir en el pecado de la inmoralidad, de la impureza y de la avaricia. El necio, dice MacArthur, es la persona que vive aparte de Dios, sea como un ateo teológico o práctico. Quiero detenerme allí. ¿Qué es esto de un ateo teológico y un ateo práctico? Bueno, el ateo teológico es la persona con la cual tú hablas y él te dice, no, yo no creo en Dios. Y el ateo práctico es como son la mayoría de las personas hoy en día, que dicen que creen en Dios, sin embargo, su vida no da testimonio de que ellos crean en Dios. No vive en el temor de Dios, no vive obedeciendo a Dios, no conoce al Dios de las Escrituras. Tiene una nominalidad, pero no ha nacido de nuevo. Ese es el teológico práctico. Volviendo acá a la cita de MacArthur, o como las dos cosas al mismo tiempo, negando a Dios por sus acciones, así como por sus palabras. El necio máximo es la persona que tiene patrones de pensamiento y de vida contrarios a Dios. Contrarios a Dios. La persona no regenerada es un necio porque niega a Dios por creencia y por práctica. Por creencia y por práctica. Es un necio porque se convierte en su propio Dios. Es un necio porque se mofa del pecado y es un necio porque contamina el resto de la sociedad con la necedad impía que condena su propia alma. Transmite ese legado de necedad a sus hijos, sus amigos, su comunidad y a todos los que estén bajo la influencia de su locura y necedad, dice John Stott. Y respecto del sabio, ya hemos hablado en otras oportunidades, pero no está de más refrescar el término. La sabiduría de los griegos, ¿no? Era una sabiduría de ideas. Se traducía o se notaba por sus discursos, por círculos interminantes de teorías, carentes de relación concreta con la vida.
ajena a las cosas de Dios y a los asuntos prácticos. Los griegos podían con frecuencia pasar de una filosofía a otra porque sus filosofías no afectaban su vida. Simplemente jugaban el juego de filosofar, sin llegar nunca al conocimiento de la verdad. Eran especulaciones. En cambio, la verdad te demanda un cambio. La verdadera sabiduría te demanda un cambio, te demanda una acción. Para decirlo en términos más sencillos, sabio no es solo tener la información. El sabio tiene la información, digamos, de la Escritura. Pero el sabio, además de conocer la información, vive conforme a esa verdad bíblica. ¿Sí? Se ciñe a esa verdad bíblica. Así como el necio dice que no hay Dios y eso se hace evidente en su vida, el sabio reconoce que Dios sí existe. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahí está entonces, iglesia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los sabios van a temer a Dios en un temor reverente de querer andar conforme a sus mandamientos. En el pasaje paralelo que complementa esto del andar sabiamente, pero que lo encontramos en Colosenses, es paralelo en términos de contenido. Dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Quiénes son los de afuera? Los incrédulos, las personas que no conocen. Y se nos está, yo escribí aquí, esta es una sabiduría misional, en términos de misión, que tenemos cada uno de nosotros. No solo la palabra hablada, sino de ser luz. De ser luz. Tener un testimonio consistente frente al mundo. Vivir sabiamente con los de afuera. Y añade ese mismo término que vamos a explorar un poco más adelante, de aprovechar bien el tiempo. La realidad, hermanos, de la vida cristiana es que tú y yo tenemos acceso a la sabiduría. Como lo dije antes, desde que hemos sido regenerados, desde que hemos nacido de nuevo, se nos abre esta posibilidad de crecer en sabiduría constantemente. Y lo sabemos porque la Escritura lo confirma en Santiago, capítulo 1, verso 5, donde dice Santiago, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿cuántos dicen amén? Que se la pida a Dios. Que se la pida a Dios. Hermanos, la Biblia nos está diciendo que si nosotros reconocemos falta de sabiduría, podemos pedir a Dios. Usted no necesita ser un experto en la interpretación bíblica para entender este pasaje. Y mira el resultado. No es solo que Dios nos va a dar, sino que dice, quien da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Necesitas sabiduría? Yo necesito sabiduría. Debemos entonces pedírsela al Señor. Tanto Pablo como Santiago se están dirigiendo a creyentes. Una conclusión clara es que sus destinatarios no habían alcanzado el grado máximo de sabiduría. ¿Sí? Santiago escribe, ¿tiene alguno falta de sabiduría? Pídala. Y Pablo urge a sus destinatarios a andar sabiamente. Entonces no eran personas sabias al 100%. Yo no creo que existan de este lado de la gloria personas como nosotros que están viviendo con los dos pies sobre la tierra, personas que hayan alcanzado el 100% de la sabiduría. No lo creo. Ninguno de nosotros, ¿cierto?, la ha alcanzado. Por lo tanto, estos versículos, estas verdades bíblicas, tienen total aplicación. Tenemos que, iglesia, crecer en un sentido, en el sentido de la sabiduría, y de crecer en el otro, que es de crecer en necedad. Verso 15 dice, por tanto tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Debemos observarnos en el espejo de la palabra del Señor para hacer este autoexamen. Y ya se nos describen dos características de cómo andan los sabios, de cómo viven los sabios. La primera característica que nos da el apóstol Pablo, verso 16, aprovechando bien el tiempo. Los sabios aprovechan bien el tiempo. ¿Y por qué? Dice el texto, porque los tiempos son malos. Esto dice, todos tenemos la misma cantidad de tiempo a nuestra disposición.
Es interesante esto. Son 60 minutos cada hora, 24 horas al día. Ninguno de nosotros puede estirar el tiempo, pero los sabios pueden utilizarlo sacándole la máxima ventaja. Podemos utilizar el tiempo invirtiéndolo de la mejor manera posible. El sabio aprovecha el tiempo aún en los peores escenarios, porque los días son malos. Cuando alguien nos dice, oye, aprovecha bien tu tiempo, entendemos el término. Está refiriendo a que no malgastemos nuestro tiempo, sino que obtengamos el mayor de los beneficios de él. Y yo reflexionaba respecto de actividades que son un desperdicio total de tiempo. Un desperdicio total de tiempo. Y creo no equivocarme en este sentido, pero la actividad que es un desperdicio total de tiempo es el tiempo que nosotros perdemos pecando. ¿Sí? El tiempo que nosotros perdemos pecando es un desperdicio total de tiempo. ¿Sí? A lo mejor alguien empezó el descanso. No, es necesario descansar, sin que eso se transforme en el extremo del descanso o en la desvirtuación del descanso, ¿no? Podría ser ya una vida así que no tiene ninguna responsabilidad, eso ya es otra cosa. Hay ciertas actividades que son ese desperdicio total de tiempo. Como decía yo recién, cuando ocupamos nuestro tiempo en pecar, y tiene mucho sentido en el contexto. Tenemos que aprovechar. Aquí significa, el término aprovechar significa ir hacia un puerto, ir hacia un lugar. La idea es que la nave, ¿no?, aproveche el viento y la corriente para llegar al puerto con seguridad. La brevedad de la vida es un argumento convincente. Estamos de paso ahora para hacerlo mejor con las oportunidades que Dios nos da, dice Warren Wiersbe. El tiempo es este periodo, ¿no?, que nosotros tenemos, no tanto de tiempo cronológico de reloj, sino más bien es la oportunidad. El sabio ve la oportunidad y la utiliza bien, saca el máximo de provecho de esa oportunidad. ¿Para qué? Para hacer lo que agrada al Señor. Para hacer lo que agrada al Señor. Ejemplo, ¿cómo aprovecha bien el tiempo un estudiante? Es obvio, hermano, dedicándose a ello y estudiando. ¿Cómo aprovecha bien el tiempo un trabajador en cualquier área? Sea técnico, sea algo que aprendió a hacer, o sea un profesional. Bueno, buscando ser responsable con lo que hace y buscando capacitarse si es necesario, buscar oportunidades. ¿Cómo aprovecha el tiempo un cristiano? Santificándose. Sin importar que el mundo entero haga lo contrario, porque los días son malos. Pero ¿cómo aprovecha bien el tiempo un cristiano? Santificándose. Quien pudiendo estar presente en el servicio y no lo está, no está aprovechando su tiempo. A nuestra realidad de iglesia local, quien puede conectarse y encender su cámara y tomar algunos apuntes que le hagan sentido respecto de lo que se está enseñando y no lo hace, no está aprovechando bien su tiempo. Quien pudiendo compartir enseñanzas, ejemplos de vida con otros hermanos, quien pudiéndolo hacer y no lo hace, no está aprovechando bien su tiempo. Y podríamos hacer una larga lista, casi interminable, de distintas maneras en las que no estamos siendo sabios hoy porque no estamos aprovechando bien nuestro tiempo. La mayoría de los que estamos aquí sabemos si estamos o no aprovechando nuestro tiempo. Ahora mismo tú sabes si estás aprovechando bien tu tiempo o no, o en qué áreas tienes que ajustar, qué áreas tienes que apretar un poco la tuerca, porque estás no viviendo sabiamente delante del Señor. Y si alguien dice, no, yo no tengo idea, pídele a Dios, el Espíritu Santo, que te ilumine esta mañana. Porque algo es seguro, ninguno de los que estamos aquí esta mañana aprovecha su tiempo de manera perfecta. Y eso pone en evidencia algo. Aún no somos todos los sabios que debiésemos ser. Y el contexto nunca va a ser un impedimento. El apóstol Pablo aquí contrasta que los días son malos. El contexto es adverso para ser sabio en la administración de mi tiempo. No tengo el escenario ideal, pero estoy mejor del promedio, ¿no? A veces caemos en esa trampa. Estoy mejor que el promedio.
Soy mejor que el hermano Timoteo. Aquí no hay ningún Timoteo. Estoy mejor que el hermano Timoteo. Que la hermana, qué sé yo. Soy mejor. Sí, claro, nos empezamos a comparar con otros y nos sentimos mejor. Pero eso no significa que estemos en la medida de sabiduría y de aprovechar bien el tiempo que debemos. Dada la realidad contraria de que los días son malos, necesitamos un mayor grado de sabiduría y para ello es necesario, otra vez, es como circular el argumento, ¿no? Aprovechar bien el tiempo, invertirlo de mejor manera. La dirección es la madurez en el Señor. Y aunque el escenario, iglesia, no sea el favorable, aunque tengamos, bien digo, mil excusas, debemos aprender a aprovechar mejor el tiempo que tenemos a disposición. Los días son malos. En el tiempo del apóstol Pablo había un estilo de vida corrupto que caracterizaba a la mayoría de los que vivían en Éfeso. Había paganismo, se habían infiltrado herejías, había avaricia, deshonestidad, inmoralidad. Ese era el estilo de vida que estaba alrededor de los efesios y probablemente muchos de ellos que habían sido sacados de estos pecados se sentían tentados a recaer. ¿Sabe lo que pasó en Éfeso 100 años después que Pablo escribió esta carta? Los cristianos comenzaron a ser perseguidos con una crueldad intensa. Eran quemados vivos, arrojados a las bestias salvajes, tratados brutalmente de maneras incontables e inauditas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los días malos pueden ser incluso más malos. ¿Sí? Los días malos pueden ser aún más malos. Y lo que Dios nos está diciendo es que aprovechemos bien nuestro tiempo. Los días siguen siendo malos y seguirán siendo malos. Pero hay un grupo de personas que navegan en contra de la corriente de este mundo. Ese grupo de personas es la iglesia de Cristo. En consecuencia, debemos, amados hermanos, aprovechar bien el tiempo. Dicho de otra manera, dado que los días son malos, aprovechemos bien nuestro tiempo. La segunda característica de los sabios es que entienden cuál es la voluntad de Dios, o se esfuerzan por entenderla. Verso 17. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Desde que nosotros nacemos, empezamos a relacionarnos con esto de entender. Un bebé no sabe hablar, ¿cierto? No sabe decir nada, ni una palabra. Pero el bebé sabe que si él llora, va a ser atendido. Es un entendimiento elemental, básico que él tiene. Las mamás, que hay muchas mamás que han tenido bebés este año y otras que han tenido en años anteriores, lo saben. El bebé llora porque tiene ese entendimiento de que va a ser atendido, cual sea su problema, ¿sí? Cual sea su problema. De ahí en adelante nosotros comenzamos a entender cosas cada vez más complejas en la medida que crecemos. Ha sido una experiencia extraordinaria ver cómo nuestra hija Grace ha aprendido a leer, por ejemplo. No todos tienen esa oportunidad, pero nosotros lo hemos podido ver. Y es extraordinario cómo son capaces de ir entendiendo, de ir incorporando información y entendiendo por sí mismos este tipo de asuntos. Yo busqué un dato en la inteligencia artificial, ¿cuál es la carrera más compleja o más difícil? Dice, la carrera universitaria más difícil del mundo varía según criterio, pero medicina y las ingenierías, especialmente la aeroespacial, suelen considerarse las más exigentes por su grado de complejidad, carga de estudio y rigor. Otras carreras como arquitectura, derecho, ciencias como física y química también son frecuentemente mencionadas debido a la intensidad teórica y práctica que requieren. Es decir, estas carreras requieren un alto grado de entendimiento para poder sacar esa carrera. El entendimiento del que el apóstol Pablo nos está hablando esta mañana, hermanos, es superior a ese entendimiento académico, porque es un entendimiento de carácter espiritual trascendente y tiene que ver nada menos y nada más que con la voluntad de Dios.
los creyentes tenemos que esforzarnos por entender la voluntad de Dios. Hace poco compartí en mis redes sociales el siguiente pensamiento. El incrédulo piensa y opina como bien le parezca. Un cristiano debe hacer un esfuerzo constante por pensar y opinar bíblicamente. Una persona contraargumentó, no estoy de acuerdo. Cuando el cristiano está lleno del Espíritu, surge naturalmente. No hay esfuerzo, sino se está usando el razonamiento y eso no es fe. Tu respuesta ya tiene un elemento de contradicción en sí misma. Ella, para entender lo que yo escribí, tuvo que razonar, tuvo que hacer un examen necesariamente. Pero más allá de eso, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que relacionarnos con la Escritura de manera constante y de manera temprana en la vida incluso. Y eso es porque Dios sabe que supone un esfuerzo y que tenemos que integrar lo que la Biblia dice a nuestras vidas. Y para eso tenemos que reflexionar, para eso tenemos que meditar en la palabra del Señor. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, 4 al 8 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Mira, con todo lo que tenemos que amar al Señor, con todo nuestro ser, corazón, alma y fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. ¿Cómo yo voy a enseñar algo que no entiendo? Algo de lo cual no he dedicado tiempo para entender. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En el Antiguo Testamento era una exigencia absoluta e integral para la vida de estas personas. ¿Cuánto más hoy, hermanos? ¿Cuánto más hoy? Las atarás como una señal en tu mano y serán insignia entre tus ojos. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando atesoramos la palabra, cuando hacemos de ella un tesoro, eso nos proporciona inmunidad para no pecar contra el Señor. Pero claramente tenemos que invertirnos en entender la voluntad del Señor revelada en la Escritura. Y en el Nuevo Testamento también encontramos una experiencia muy similar. En 2 de Timoteo 3, 14 al 17, dice, tú sin embargo persistes en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, cosas que Timoteo había experimentado. Él había aprendido y él se había convencido, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Nunca es demasiado temprano para empezar a enseñar a nuestros hijos, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La revelación de Dios es para todos nosotros. Ahí encontramos la voluntad de Dios. Y probablemente hoy nosotros tenemos a disposición la voluntad de Dios, la Biblia, en formatos que nunca antes se había tenido en la historia. Usted tiene la Biblia en su celular, usted puede escuchar la Biblia, usted incluso puede ver la Biblia, puede ver las historias bíblicas, hay plataformas que ofrecen eso también. Pero hoy día también, respecto de la voluntad de Dios, de cómo conocer la voluntad de Dios, hay quienes que enseñan que se obtiene a través de alguna experiencia mística o emocional. Hay ciertos contextos de iglesia que hacen llamados al altar y eso va acompañado de una música ad hoc, ¿no? Una música generalmente suave o no, o a veces música fuerte, depende, para que el que está delante, llamado predicador, te diga la voluntad de Dios para tu vida. Eso está muy popularizado. Son prácticas habituales. Pero, hermanos, créanme que nosotros tenemos algo muy superior a que alguien, falible como un ser humano, nos venga a decir cuál es la voluntad de Dios específica para nuestra vida. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Es superior a cualquier manipulación. E incluso las personas pueden tener buenas intenciones al hacer llamados y decirles cosas a las personas. Pero lo que ellos dicen, hay un alto grado de error
Hay un alto grado de sentimentalismo, de emociones, que no necesariamente provienen de Dios. Y tenemos algo, como les decía, muy superior a esa posibilidad de error de que otros nos digan cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Es mejor que pongamos nuestra confianza en la suficiencia de la voluntad de Dios escrita en su palabra. Eso es lo mejor que podemos hacer. Dice Warren Wiersbe, descubrimos la voluntad de Dios a medida que Él nos transforma nuestra mente. Lo leíamos la semana pasada, Romanos 12, 1 al 2. Y esta transformación es resultado de la palabra de Dios, la oración, la meditación y la adoración. Dios te ha dado mente y espera que la uses. Esto quiere decir que el hecho de conocer su voluntad involucra recoger los hechos, examinarlos, sopesarlos, orar pidiendo sabiduría a Dios, como leíamos en Santiago. Dios no quiere simplemente que conozcamos su voluntad, Él quiere que la entendamos. Tenemos entonces este llamado general a entender la voluntad de Dios. Y eso supone, amados hermanos, nuestra participación, nuestra energía y nuestro interés en conocer qué cosa, la palabra del Señor. Antes de finalizar, me parece necesario hacer esta distinción respecto de la voluntad de Dios. Lo que yo decía recién, respecto de conocer la Biblia, entra dentro de la categoría de la voluntad general de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que es para toda la iglesia. La palabra de Dios es para toda la iglesia. Por ejemplo, Dios quiere hacernos como Cristo. Eso es igual para mí que para cualquier cristiano que esté en este lugar. Dios quiere hacernos como Cristo. Eso es la voluntad general. Ahora, hay una voluntad que se distingue como particular. Y es lo que Dios quiere hacer de manera específica conmigo, dentro de su voluntad. Por ejemplo, ¿qué carrera debo seguir? ¿Con quién debemos casarnos? Y ese tipo de asuntos, ¿no? Que son particulares. La voluntad general, decíamos recién, está en las Escrituras. Es la voluntad dada a su iglesia. Pero no encontraremos esa voluntad particular en las Escrituras. Encontraremos en la Escritura, dice Stott, principios generales que nos guiarán y nos harán sentir seguros, pero las decisiones detalladas tienen que tomarse después de pensar y orar cuidadosamente y buscar el consejo de creyentes maduros y experimentados. Yo quisiera decirlo en otros términos, algo que es claro, hermanos, y es que si nosotros andamos en la voluntad general de Dios expresada en la palabra, vamos a encontrar la voluntad de Dios de manera específica para nosotros. ¿Sí? Estamos en el lugar que debemos estar, en la voluntad de Dios general. Dios va entonces a ayudarme y a ver la voluntad de Dios específica para mi vida. Por el contrario, si nos dedicamos a improvisar con nuestra vida y a no entender la voluntad de Dios, seremos como un barco que va a la deriva, un barco que va sin rumbo, que va sin guía. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Para terminar, un par de preguntas. ¿Qué vestigios de nuestro pasado antes de Cristo, vestigios como esas cosas que hablábamos cuando iniciamos, es necesario reconocer y abandonar? ¿Qué tienes que reconocer y abandonar, hermano? Que esa resolución para ver esos pecados pueda ser cada vez más fina, cada vez más detallada, de manera que cosas que hoy día yo no reconozco como pecados, puesto que me estoy santificando, mañana sí los pueda ver y pueda arrepentirme. Si existiera algún instrumento capaz de medir nuestro nivel de sabiduría y en contraste nuestro nivel de necedad, ¿hacia dónde se inclinaría esa balanza? ¿Hacia dónde se inclinaría esa balanza, hermanos? A veces escuchamos este tipo de predicaciones o yo mismo mientras la predicaba, la preparaba y nos sentimos algo descubiertos, algo débiles. Uno dice, bueno, me falta mucho, definitivamente. Pero el Señor, a través de la obra de Cristo, que incluye la salvación de nuestras almas, también ha provisto
lo necesario para que progresemos en santidad en medio de un mundo que ha sacado a Dios de su agenda. Segunda de Pedro, mira esto, oye esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. No dice que nos ha concedido ciertas cosas y que, bueno, el resto de las cosas tienes que arreglártelas tú y echar fuerzas. No. Dice que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hermanos. Así que anima tu corazón y que esta enseñanza que estamos compartiendo esta semana no sea frustración, no sea que nos sentimos acusados o que nos sentimos débiles o que nos sentimos mermados, no, sino que sea un empuje para crecer, un empuje para ver que Dios nos ha provisto de todo, pero no aparte de nuestra voluntad. Dios quiere que nos involucremos activamente en nuestro crecimiento espiritual. Oremos y demos gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos esta mañana por la oportunidad de exponernos a tu verdad. Han sido semanas, Señor, de énfasis en cosas más o menos que han sido reiterativas. Te ruego que esta reiteración no sea un motivo de molestia para nosotros, para la iglesia, sino muy por el contrario, que lo podamos percibir como lo que es, que lo podamos interpretar como lo que es. Y es que tú nos amas tanto, Dios, que no nos quieres en un estado de enanismo espiritual, sino que tú quieres, Señor, y tu intención es que nos desarrollemos, que crezcamos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos. Aumenta nuestra resolución respecto de la vida espiritual para ver qué tenemos que abandonar y qué tenemos que perseguir con mayor interés, con mayor responsabilidad el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.